Hoy resumiremos primero los pensamientos, las ideas y cada movimiento de Dios desde que creó a los seres humanos, y echaremos un vistazo a la obra que llevó a cabo a partir de la creación del mundo y hasta el inicio oficial de la era de la gracia. Entonces podremos descubrir cuáles de los pensamientos y de las ideas de Dios le son desconocidos al hombre, y desde ahí podremos aclarar el orden del plan de Dios para su obra de gestión, entender a fondo el contexto en el que la creó, la fuente y el proceso de desarrollo de ésta, y asimismo comprender por completo qué resultados quiere obtener de ella, es decir, el núcleo y el propósito de la misma. Para entender estas cosas, tenemos que remontarnos a un tiempo lejano, en calma y silencioso, en el que no había seres humanos. Cuando Dios se levantó de su lecho, su primer pensamiento fue este: crear a una persona viva, un ser humano viviente y real, alguien con quien vivir y que fuera su compañero constante. Esta persona podría escucharle y Dios podría confiar en ella y hablar con ella. Entonces, por primera vez, Dios agarró un puñado de tierra y la usó para crear a la primera persona viva que él había imaginado, y le puso nombre: Adán. ¿Cómo se sintió una vez conseguida esta persona que vivía y respiraba? Por primera vez sintió el gozo de tener a un ser amado, un compañero, también la responsabilidad de ser padre y la preocupación que le acompaña. Esta persona viva, que respiraba, le produjo a Dios felicidad y gozo. Él se sintió consolado por primera vez. Fue lo primero que Dios había hecho jamás que no se llevara a cabo con sus pensamientos o incluso sus palabras, sino con sus propias dos manos. Cuando este tipo de ser, una persona viva que respiraba, estuvo delante de Dios en carne y hueso, con cuerpo y forma y capaz de hablar con Él, experimentó una especie de gozo que nunca antes había sentido. Sintió en verdad su responsabilidad, y este ser viviente no solo tiró de su corazón, sino que cada uno de sus pequeños movimientos también lo conmovieron y dieron calor a su corazón. De modo que cuando este ser viviente estuvo delante de Dios, fue la primera vez que él tuvo la idea de ganar más personas como esta. Esta fue la serie de acontecimientos que se iniciaron con este primer pensamiento que Dios tuvo. Para él, todos estos sucesos estaban ocurriendo por primera vez, pero en ellos, independientemente de lo que él sintiera en aquel momento, gozo, responsabilidad, preocupación, no había nadie con quien poderlo compartir. Desde ese momento, Dios sintió realmente una soledad y una tristeza como nunca antes. Percibió que los seres humanos no podían aceptar ni comprender su amor y su preocupación o sus intenciones por la humanidad, de manera que aún sintió tristeza y dolor en su corazón. Aunque había hecho aquellas cosas para el hombre, éste no era consciente de ello ni lo entendía. Al margen de la felicidad, del gozo y del consuelo que el hombre le proporcionó, esto pronto trajo consigo sus primeros sentimientos de tristeza y soledad. Estos eran los pensamientos y los sentimientos de Dios en aquel momento. Mientras él estaba haciendo todas estas cosas, en su corazón pasaba del gozo a la tristeza y de la tristeza al dolor, todo ello mezclado con ansiedad. Todo lo que él quería hacer era apresurarse para hacerle saber a esta persona, a esta raza humana, con prontitud, lo que había en su corazón, y que ella entendiera cuanto antes sus intenciones. Entonces podrían convertirse en sus seguidores y estar en armonía con él. Ya no escucharían hablar a Dios y se quedarían sin palabras. Dejarían de ignorar cómo unirse a Él en su obra. Por encima de todo, ya no serían personas indiferentes a los requisitos divinos. Estas primeras cosas que Dios llevó a cabo están llenas de sentido y encierran gran valor para su plan de gestión y para los seres humanos de hoy.
Después de crear todas las cosas y a los seres humanos, Dios no descansó. No podía esperar para realizar su gestión ni para ganar de entre la humanidad a aquellas personas a las que tanto amaba. A continuación, poco después de que Dios creara a los seres humanos, vemos en la Biblia que hubo un gran diluvio en todo el mundo, en cuyo relato se menciona a Noé. Se puede decir que él fue la primera persona en recibir el llamado de Dios a obrar con él para completar una tarea de Dios. Por supuesto, también fue la primera vez que Dios le pidió a alguien sobre la tierra que hiciera algo según su mandamiento. Una vez acabó Noé de construir el arca, Dios inundó por primera vez la tierra. Cuando la destruyó con el diluvio, fue la primera vez desde que los creó que se sintió abrumado de indignación hacia los seres humanos. Esto fue lo que obligó a Dios a tomar la dolorosa decisión de destruir a esta raza humana mediante un diluvio. Una vez éste hubo destruido la tierra, Dios estableció su primer pacto con los seres humanos de que nunca más volvería a hacer algo así. La señal de este tratado fue un arco iris. Fue el primer acuerdo de Dios con la humanidad, de modo que el arco iris fue la primera señal de un pacto dado por Dios. Este arco iris es algo real y físico que existe. Es la existencia misma de este arco iris lo que hace que Dios sienta a menudo tristeza por la raza humana previa que perdió, y sirve de recordatorio constante para él de lo que le sucedió. Dios no iría a paso lento. No podía esperar para dar el siguiente paso en su gestión. Posteriormente, escogió a Abraham como su primera elección para su obra en todo Israel. Fue la primera vez que Dios escogió un candidato así. Dios decidió empezar a llevar a cabo su obra de salvar a la humanidad a través de esta persona y de proseguir con su obra entre los descendientes de éste. Podemos ver en la Biblia que esto es lo que Dios le hizo a Abraham. A continuación, convirtió a Israel en la primera tierra escogida e inició su obra de la era de la ley por medio de su pueblo elegido, los israelitas. Una vez más, por primera vez, Dios les proporcionó a los israelitas las normas y leyes expresas que la humanidad debería seguir, y se las explicó en detalle. Esta era la primera vez que Dios les había dado a los seres humanos unas normas tan específicas y estándar sobre cómo debían presentar sacrificios, cómo debían vivir, lo que debían y lo que no debían hacer, qué festividades y días debían observar y qué principios debían seguir en todo lo que hicieran. Esta era la primera vez que Dios le daba a la humanidad unas normativas y principios tan detallados y estandarizados para su vida. Cuando digo la primera vez, significa que Dios nunca antes había realizado una obra como esta. Es algo que no existía con anterioridad, e incluso aunque Dios había creado a la humanidad y a todos los tipos de criaturas y cosas vivientes, jamás había llevado a cabo esa clase de obra. Toda esta obra implicaba la gestión divina de los humanos. Todo tenía que ver con ellos y con su salvación y gestión de los seres humanos. Después de Abraham, Dios volvió a escoger de nuevo por primera vez. Eligió a Job para que fuera alguien que viviera bajo la ley y que pudiera resistir las tentaciones de Satanás, mientras seguía temiendo a Dios y apartándose del mal y siendo testigo de él. También fue la primera vez que Dios le permitió a Satanás tentar a una persona y la primera vez que apostó con él. Al final, por primera vez, Dios consiguió a alguien que fuera capaz de dar testimonio de él mientras se enfrentaba a Satanás. Una persona que podía ser su testigo y avergonzar por completo a Satanás. Desde que Dios había creado a la humanidad,
esta fue la primera persona que él había conseguido y que fue capaz de dar testimonio de él. Una vez obtuvo a este hombre, Dios se sintió aún más deseoso de continuar su gestión y pasar a la siguiente etapa de su obra, preparando su siguiente elección y su lugar de obra. Después de hablar sobre todo esto, ¿entendéis de verdad la voluntad de Dios? Él ve esta vez de gestión de la humanidad, de salvar a los seres humanos, como lo más importante de todo. No solo hace estas cosas con su mente o con sus palabras, y sobre todo no lo hace de manera casual. Las realiza todas con un plan, una meta, principios y con su voluntad. Es evidente que esta obra, para salvar a la humanidad, tiene una gran relevancia tanto para Dios como para el hombre. No importa la dificultad de la obra, ni lo grandes que sean los obstáculos, ni lo débiles que sean los seres humanos, ni lo profunda que sea la rebeldía de la humanidad. Nada de esto es difícil para Dios. Él se mantiene ocupado, dedicando sus meticulosos esfuerzos y gestionando la obra que Él mismo quiere llevar a cabo. Asimismo, lo dispone todo y gobierna a todas las personas y la obra que quiere realizar. Nada de esto se ha hecho antes. Es la primera vez que Dios ha usado estos métodos y pagado un gran precio por este importante proyecto de gestión y salvación de la humanidad. Aunque Dios está llevando a cabo esta obra, les está expresando a los seres humanos, poco a poco y sin reserva, sus concienzudos esfuerzos, lo que Él tiene y es, su sabiduría y su omnipotencia, y cada aspecto de su carácter. Él revela todo esto a la humanidad de manera incondicional, poco a poco, desvelando y expresando estas cosas como no lo ha hecho nunca antes. Así que en todo el universo, aparte de las personas a las que Dios se propone dirigir y salvar, nunca ha habido criaturas tan cercanas a Dios que tengan semejante relación íntima con Él. En su corazón, la humanidad que Él quiere dirigir y salvar es lo más importante, y Él la valora por encima de todo lo demás. Aunque ha pagado un gran precio por ellos, y aunque se siente continuamente herido por ellos y ve que le desobedecen, jamás abandona respecto a ellos y sigue incansablemente en su obra, sin quejas ni pesares. Esto se debe a que Él sabe que tarde o temprano los seres humanos despertarán un día gracias a su llamado y se conmoverán con sus palabras, reconocerán que Él es el Señor de la creación y regresarán a su lado. Después de oír todo esto hoy, es posible que sintáis que todo lo que Dios hace es muy normal. Se diría que los seres humanos siempre han percibido algo de la voluntad de Dios para ellos en sus palabras y en su obra. Pero siempre existe una cierta distancia entre sus sentimientos o su conocimiento y lo que Él está pensando. Así que creo que es necesario comunicar con todas las personas sobre la razón por la cual Dios creó a la humanidad y el trasfondo subyacente a su deseo de ganar a las personas que Él esperaba conseguir. Es necesario compartir esto con todos para que quede claro en su corazón. Al estar todo el pensamiento y la idea de Dios, así como toda fase y periodo de su obra vinculada y estrechamente ligados a la totalidad de su obra de gestión, cuando entiendes los pensamientos, las ideas de Dios y su voluntad en cada paso de su obra, esto equivale a comprender la fuente de la obra de su plan de gestión. Tu comprensión de Dios se profundiza sobre este cimiento. Aunque todo lo que mencioné con anterioridad sobre lo que Dios hizo cuando creó el mundo al comienzo no es más que mera información para las personas en el presente y parece ser irrelevante en la búsqueda de la verdad, a lo largo de tu experiencia llegará un día en el que no pienses que es algo tan sencillo como un par de datos o como algunos misterios. A medida que tu vida progrese y cuando haya un poco de la posición de Dios en tu corazón,
o cuando entiendas más a fondo su voluntad y de un modo más profundo comprenderás de verdad la importancia y la necesidad de lo que estoy hablando hoy. No importa hasta dónde lo hayáis aceptado, es necesario que entendáis y sepáis estas cosas. Cuando Dios hace algo, cuando lleva a cabo su obra, independientemente de que lo haga con sus ideas o con sus propias manos, que sea la primera vez que lo hace o la postrera, en última instancia, Dios tiene un plan, y sus propósitos y sus pensamientos están en todo lo que Él realiza. Estos representan su carácter y expresan lo que Él tiene y es. Todas las personas tienen que comprender estas dos cosas, el carácter de Dios y lo que Él tiene y es. Una vez entendidas, podrán tomar poco a poco conciencia de por qué Dios hace lo que hace y dice lo que dice. A partir de ahí, pueden tener más fe para seguir a Dios, para buscar la verdad y un cambio de carácter. Con esto quiero decir que el hombre comprenda a Dios y su fe en Él son cosas inseparables.